Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a terminar el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo los versículos desde el 16 hasta el 30 bajo el título El joven rico. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que vamos a leer hoy, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú nos transmitas, Señor, los mensajes, las verdades espirituales que tú nos quieres enseñar a través de estas escrituras. Pon tus palabras en mi boca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Gloria a Dios. Encontramos varias verdades en este pasaje. Primeramente, dice que este joven muchacho era rico y era un muchacho que podemos decir un muchacho intachable, un muchacho bueno. Seguramente por eso también era rico, porque Dios bendice a las personas que guardan su ley, que cumplen su palabra. Pero este muchacho evidentemente tenía una especie de insatisfacción interna. Él sentía que a pesar de que hacía todas las cosas que la ley de Dios manda, él se sentía que le faltaba algo. Él se sentía que había un vacío en su interior, algo que él necesitaba ser. Y él se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno. Y Jesús le responde estas palabras que nunca se las dijo antes a ninguna otra persona. Le dijo: no hay nadie bueno, sino solo uno, Dios. Es decir, que desde que él se acercó delante de Jesús, ya Jesús comenzó a ministrarle, ya Jesús empezó a tratar con él porque vio lo que había en su corazón. Este muchacho se sentía exitoso, se sentía que guardaba todos los mandamientos y él se justificaba a sí mismo. Él se sentía que él era bueno y vio también en Jesús a una persona buena y se le acercó diciéndole esto, pero Jesús comenzó a decirle: no hay nadie bueno sino solo Dios. Es decir, que Jesús le empezó a enseñar a su conciencia, a tratar de que él se diera cuenta de que todos somos pecadores, de que no hay ninguna persona intachable delante del Señor. Y el problema es que la entrada al reino de los cielos no es por obras, no es por justicias, porque aunque tú y yo nos esforcemos por guardar todo lo que dice la ley de Moisés, como se esforzaba este joven rico, hay pecado en nuestro corazón, hay egoísmo, hay avaricia, hay muchas cosas malas que a Dios no le agrada, que están ahí dentro batallando y a veces las reprimimos a base de buena voluntad, pero esto no es suficiente. Dios lo que quiere es que
confesemos los pecados, que nos arrepintamos de nuestra condición, que reconozcamos que somos pecadores y que por mucho que nos esforcemos por nuestras obras no podemos entrar en el reino de los cielos. En ocasiones he estado predicando el evangelio a las personas y las personas me han dicho: es que yo soy bueno, yo soy buena, yo no le niego un plato de comida a ningún necesitado, y la persona se siente que es suficientemente justa para por su propia fuerza cumplir con los estándares de Dios. Y esto es lo que le pasaba a este rico, pero en realidad lo que le pasa a la persona es que no tiene discernimiento para entender el pecado que hay en su corazón. Entonces Jesús, tratando con él, le mencionó la ley de Moisés para ver si de alguna manera el muchacho podía sentir convicción de pecado, porque cuando hablamos de la ley de Moisés acerca de que no debemos robar, que no debemos mentir, que no debemos adulterar, casi siempre en alguna de esas cosas hemos fallado. ¿Quién de nosotros nunca ha dicho una mentira? ¿Quién de nosotros nunca ha mirado a una persona que no es nuestro esposo o nuestra esposa con un deseo, una codicia sexual? Eso le ha pasado a todas las personas. Y la ley de Moisés, precisamente el objetivo que tiene no es de que la cumplamos para poder entrar al reino de los cielos, sino que nos demos cuenta cuán pecadores somos, que nos demos cuenta que no cumplimos con los estándares de Dios y que necesitamos un Salvador, necesitamos a Jesucristo. Aunque ciertamente cuando nos esforzamos por cumplirla, Dios nos bendice, pero nunca la vamos a poder cumplir 100% si no es con la ayuda de Dios. Y como esto no funcionó con este joven rico, es decir, él se sentía justo, él se sentía que él podía cumplir toda la ley de Moisés, entonces Jesús le hizo ver cuál era su pecado, cuál era el ídolo que había en su corazón, y eran las riquezas. En realidad este muchacho no cumplía con la ley de Moisés, él creía que cumplía, pero ningún ser humano puede, porque así fue como comenzó la conversación. Jesús lo primero que le dijo es: no hay nadie justo sino solo Dios. Pero él no veía su pecado, porque las personas están ciegas y no se dan cuenta de sus pecados. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de las personas para que no se arrepientan, para que no se acerquen a Dios. Pero la función del Espíritu Santo que vino a la tierra es convencer de pecado al mundo, convencerle a las personas de que son pecadores. Y este joven era un idólatra, era un avaro. ¿Por qué era un idólatra? Porque amaba las riquezas más que a Dios, pero no se daba cuenta de su pecado. Y como él persistía en demostrar que era perfecto, entonces Jesús le tocó el punto débil, le tocó allí donde estaba su ídolo, y es la riqueza. Jesús le dijo: ok, tú quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes. Es la única vez que Jesús le dijo a una persona: vende todo lo que tienes, pero en este caso era necesario, porque el ídolo de este muchacho, el Dios ajeno que él tenía, que no le permitía adorar a Dios, era sus propias riquezas. La seguridad que él sentía en esas riquezas era mayor que su confianza en Dios, porque ciertamente cuando acumulamos riqueza, ellas nos brindan una especie de sentimiento de seguridad, de que tenemos el futuro garantizado, que si nos deshacemos de todas nuestras posesiones nos sentimos vulnerables, nos sentimos como que estamos a la deriva. Pero la realidad es que cualquier cosa en la que ponemos nuestra confianza más que en Dios se convierte un ídolo en nuestras vidas, y el ídolo de este muchacho era su dinero, su riqueza, y no estuvo dispuesto a soltar ese ídolo para seguir a Jesús. Jesús a todos sus discípulos les dijo que tenían que dejar algo. Ellos no eran ricos, pero Pedro tuvo que dejar las redes, tuvo que dejar el negocio de su padre, que era el sustento de su vida, para seguir a Jesús. Mateo, que era cobrador de impuestos, dejó su oficio para seguir a Jesús, y todos ellos tuvieron que renunciar a todo lo que tenían para seguir a Jesús. Así que él no le pidió nada que no le hubiera pedido ya a sus discípulos. Incluso Jesús, dicen en otros pasajes paralelos, que lo amó, vio en él el deseo de la santidad, el deseo de agradar a Dios, y le pidió lo mismo que le pedía a todos los discípulos. Pero a diferencia del resto de los discípulos, este hombre tenía muchas riquezas y era mucho para él dejarlo todo. A todos los discípulos Jesús le dijo que lo dejaran todo, pero para él era mucho lo que tenía que dejar. Por eso cuando este joven se puso triste, él entendió que lo que le estaba pidiendo Jesús era demasiado grande para él y no lo podía cumplir.
cumplir. Se dio cuenta que no era tan bueno como él pensaba que era, pero se fue triste. No estuvo dispuesto a cambiar esas riquezas terrenales por una riqueza eterna, porque Jesús le dijo: suelta todo eso, sígueme y vas a tener herencia en los cielos. Es decir, que el Señor le dio un mandamiento, pero le dio una promesa. Le dijo: cambia todo eso que tienes en la tierra. Le ofreció un negocio, podríamos decir: vende todo eso para que compres algo mejor, para que tengas el reino de los cielos. Jesús sabía que para él era muy importante la herencia. Muy probable que este joven rico haya sido tan rico porque sus padres también eran ricos y le heredaron una herencia grande, y Jesús le dijo: vende esta herencia terrenal, que yo te voy a dar a ti una herencia celestial. Pero este joven no pudo creer en la herencia de Jesús, no pudo dar este paso de fe y se perdió una oportunidad única de ingresar entre los discípulos de Jesús y seguir a Jesús. Qué oportunidad tan grande él perdió, pues todas estas riquezas se van, se quedan en este mundo. Su nombre nunca lo supimos, pasó al olvido. Sin embargo, todos sabemos quién fue Pedro, quién fue Mateo. Dios los puso en gran honra porque dejaron todo lo que tenían. Entonces los discípulos, al ver esto, dijeron: pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dijo: eso es algo que el Espíritu Santo produce. Es decir, que la salvación no es por obras, no es por obras, porque dijeron: bueno, si este hombre cumple todos los mandamientos y Jesús le dijo que no es perfecto, entonces ¿quién se va a salvar? Y Jesús le dijo: es por el Espíritu, es por el Espíritu Santo, es por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión de nuestros pecados y la dependencia del Espíritu Santo que podremos alcanzar la salvación. Y ellos entonces dijeron: bueno, entonces nosotros que hemos dejado lo poquito que teníamos, ¿qué vamos a obtener? Y Jesús le dijo: todo el que haya dejado algo por causa de mí va a obtener 100 veces más y va a obtener la vida eterna. Y ustedes van a reinar junto conmigo, van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos no se imaginaban toda la honra que Dios le iba a dar por ese acto de dejarlo todo y seguir a Jesús, que aún hoy, 2000 y tantos años después, tú y yo íbamos a estar hablando de estos discípulos que fueron capaces de dejar las redes, de dejar su negocio para seguir a Jesucristo. Sin embargo, este muchacho tomó la decisión incorrecta, y Dios sabe cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, porque la riqueza es lo que mueve este mundo. Las personas dedican horas y horas a trabajar para poder tener dinero, y después que las personas acumulan eso, se vuelve para ellos un tesoro tan grande, una seguridad tan grande, que les cuesta mucho trabajo confiar y depender de Dios. Y por eso es que Jesús dijo que es más difícil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de los cielos, porque el Señor sabe que eso es un ídolo más fuerte que cualquier imagen, que cualquier ídolo de piedra. La riqueza es el ídolo que más fuerte compite en este mundo con Dios, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que no significa que ser rico sea malo, pero no debemos confiar en las riquezas ni aferrarnos a ellas. Tenemos que ser capaces de soltar lo que haya que soltar en el momento que sea necesario, porque se puede convertir en un ídolo en nuestras vidas, y no debemos afanarnos por hacernos ricos, porque eso es casi como cavar nuestra propia tumba. Cuando nos afanamos por hacernos ricos, pues entonces nos estamos alejando más y más de Dios. Estamos construyendo el mismo ídolo que nos va a quitar la adoración al Dios Todopoderoso. Tenemos que conformarnos con las bendiciones que Dios nos da. Sí, tenemos que trabajar y esforzarnos, pero no obsesionarnos con la idea de hacernos ricos, sino vivir confiando, dependiendo y creyendo que si Dios es nuestro Padre Celestial, nada nos faltará. Él es nuestro pastor, Él nos guiará a delicados pastos, Él nos pastoreará. Nosotros, sus hijos, no tenemos que tener miedo como las personas que no tienen a Cristo. Nosotros estamos cuidados y bendecidos por Dios, y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros y Él nos aderezará mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, como dice ese precioso Salmo 23. Así que te exhorto en este día que no seas como este joven rico, que no pongas las riquezas como el foco, como lo más importante de tu vida, sino que seas como los discípulos que pusieron el reino en el primer lugar, porque es el mejor negocio, es la mejor inversión, es lo mejor que puedes hacer con
tu vida, vivir para Cristo, vivir para su gloria, predicar su palabra, usar tus talentos para el avance de su reino. Hoy no vemos esa recompensa tal vez, pero en el futuro sí la vamos a ver cuando las cosas de este mundo no sean lo que importe, sino la herencia celestial que Dios tiene preparada para aquellos que han dejado todo para seguir a Cristo. Quiero orar en este día por ti. Tal vez has estado afanada por hacerte rico. Este mundo todo el tiempo nos incita a que nos enfoquemos en hacernos ricos. Ten mucho cuidado en que eso no se convierta en lo más importante en tu vida, que el reino de los cielos se convierta en lo más importante y todas las demás cosas serán añadidas a ti. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas cada día, nos limpias, nos purificas, nos amonestas. Gracias por esta historia que está aquí, Señor, en este evangelio y que nos enseña, Dios mío, que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la riqueza porque se puede convertir en un ídolo en nuestra vida. Ayúdanos a no estar afanados, ayúdanos a ser inteligentes, sabios espiritualmente, a ver las cosas como tú la ves, a no poner nuestro corazón en las riquezas y a creer en el reino de los cielos, a creer en tu herencia. Dios mío, ayúdanos a tener fe en las cosas maravillosas que tú nos darás para que podamos sin miedo dejar lo que tengamos que dejar por el reino de Dios y su justicia. Revélanos esto a lo más profundo de nuestro corazón. Quita toda avaricia de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra te haya llegado a lo más profundo de tu corazón y te cambie el orden de prioridades en tu vida. Pon primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para comenzar con el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Chao.